¿cómo se le distribuyen las ganancias a los socios? ¿Será que los salarios forman parte de las ganancias? ¿En qué momento se empiezan a repartir las ganancias? ¿Qué monto se reparte de las ganancias? ¿Y cuál es la base de cálculo para distribuir esas ganancias? Bueno, en primer lugar, voy a hablar sobre esto en varias ocasiones durante esta sesión. Las ganancias se le distribuyen a los socios en función de la proporción de participación accionaria que tengan dentro de la empresa. Vamos a hablar de que hay socios de diferentes tipos. Ahora voy a hablar durante un rato sobre empresas en donde las empresas son con socios accionistas, es decir, que los socios son dueños de una parte de la empresa. Podemos constituir una empresa con 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000 socios. Cada socio aporta un capital. Este capital se puede aportar en efectivo, se puede aportar en especie, se puede aportar en trabajo, en conocimientos, en contactos, de muchísimas maneras. A los socios se les va a establecer un valor de cada uno de los aportes y con base en esa sumatoria del valor se va a calcular el valor que está aportando cada uno de los socios con respecto al total aportado por todos. De tal manera que si el aporte fue de $1.000.000, el socio que aportó 200,000 le va a corresponder un 20%, el socio que aportó 400,000 un 40% y así sucesivamente. A ese porcentaje se le llama participación accionaria. Es decir, este socio es el dueño del 20% de esta empresa, el otro socio es el dueño del 40% de la empresa y con base en esa participación accionaria es que así se les va a pagar a ellos el porcentaje de las utilidades. Vamos a hablar más adelante de quién es el que aprueba el momento y la cantidad de utilidades que se le van a repartir a los socios. Entonces voy a resumir este primer punto en una sola frase. A los socios les corresponde de utilidades la misma proporción de participación accionaria que tengan. Entonces, si los accionistas, si luego se aprueba repartir, vamos a pensar $10,000, el socio que tiene un 20% de acciones va a recibir $2,000. El socio que tenga un 40% va a recibir $4,000. Sea que ese pago se haga de una sola vez, como se hace usualmente, que se pague cada 3 meses o que se pague todos los meses mediante adelanto. Si los socios deciden pagar $1,000 todos los meses durante un año, pues todos los meses cada socio va a recibir un cheque o una transferencia. Ese cheque va a ser, en el ejemplo que acabo de poner, de esos $1,000, 200 para el que tiene el 20%, 400 para el que tiene el 40% y otros 400 para el que tiene el otro 40%. Es decir, los socios van a recibir tantas utilidades como tantas acciones o como tantas cuotas tengan dentro de la empresa. Espero ayer haber sido bastante claro con este asunto. Ahora, lo más complejo no es eso, porque una vez que se determina la participación accionaria, pues esa es la base para repartir utilidades, no para definir los salarios, que es otro tema completamente diferente. De eso hablaremos en un momento. Ahora, lo difícil está en cómo establecer la participación accionaria. Por ejemplo, si dos socios se ponen de acuerdo para crear una compañía en donde el capital invertido va a ser de $100,000, es el capital que se requiere para iniciar, para arrancar la empresa y para financiar los primeros meses de operación, donde usualmente los flujos son negativos, y un socio coloca $60,000 y el otro 40,000, es muy simple. Es dinero efectivo que se deposita en una cuenta corriente y por lo tanto al que deposita 60,000 le corresponde el 60% y al que deposita 40,000 le corresponde el 40%. El asunto se complica cuando un socio pone 60,000 colones y por ejemplo el otro socio dice yo voy a prestar una bodega que tengo
para que la empresa opere ahí. Él puede pedir a cambio de esa bodega un 40%, más eso no es correcto, porque lo que él realmente está aportando no es la bodega en propiedad, sino es la bodega en uso, es decir, el arrendamiento, de tal manera que, por ejemplo, si él dice, yo esa bodega la tengo alquilada en $1,000 y yo voy a cederla a la empresa o la voy a aportar a la empresa durante un año, él va simplemente a aportar $12,000. Si él dice, ok, la aporto por 2 años, son 24,000. Si la aporto por 3 años, son 36,000. De los $100,000, él aporta 36,000 y a él le van a corresponder un 36%. Claro, aquí el asunto es bastante sencillo, menos sencillo que el efectivo, pero podría ser muy sencillo porque tal vez el precio de mercado de ese local sea efectivamente de $1,000. El problema se podría generar y el conflicto si él pretende que le valoren el alquiler en $2,000, es decir, fuera del precio de mercado. Y así podríamos ir agregándole dificultades a los aportes, todavía con aportes tangibles. Por ejemplo, aportar un vehículo puede ser en uso, cuyo valor sería la mensualidad que costaría ese vehículo alquilado a un tercero, o podría ser entrega al vehículo, en cuyo caso el valor de ese vehículo, si está usado o si es nuevo, al valor del mercado en ese momento, y eso se complica. Aporta un vehículo que vale $25,000 en una empresa que requiere un aporte capital total de 100,000, pues el porcentaje para esta persona es de 25,000. A eso le agregamos un tercer escenario. En este segundo escenario son aportes de tangibles que se podrían valorar al precio de mercado. El alquiler de un local, de un inmueble, o el alquiler de un vehículo, o la venta de un vehículo, o el alquiler de una maquinaria, o el alquiler de una casa, de una bodega, de unas oficinas, lo que sea que se puede valorar al precio de mercado. Vamos a pensar en un tercer escenario. El socio dice, yo aporto trabajo. Ok, ahí tenemos el problema de que muchos socios dicen aporto el conocimiento, aporto el trabajo, y eso tiene un precio, ¿no? Vamos a pensar que a él se le van a pagar $1,000 mensuales en el puesto que él va a ocupar. Por lo tanto, si él aporta trabajo durante 12 meses, él no va a retirar su salario y su aporte es de $12,000. Si durante 3 años no va a aportar, va a aportar su conocimiento y su trabajo, sus 48 horas de trabajo semanal, en 3 años eso suma $36,000, en cuyo caso a él le corresponderían de los $100,000 un 36% de las acciones. Lo que pasa con estos socios que aportan conocimientos, que aportan trabajo, después ingresan a la compañía, tienen las acciones y piden salario. Entonces, ¿dónde está el aporte? La pregunta, ¿dónde está el aporte? Esto genera muchísimos conflictos. Por esa razón es que hablo muchísimas veces de los temas álgidos, y este es uno de los temas álgidos. ¿Por qué álgidos? Álgidos es delicado, conflictivos, ¿verdad? Que pueden generar conflicto. Les menciono muchas veces un dicho campesino que dice que es mejor ponerse un rojo una vez que verde toda la vida, ¿verdad? Rojo de pena y verde de rabia, de cólera, de molestia. Lamentablemente es muy usual que los socios omiten conversar temas de estos para evitar un conflicto. Entonces, claro, se cae en el error de pensar que partes iguales es lo más justo. En realidad no es lo más justo, es lo más fácil para evitar conflictos. Pero, por ejemplo, si este socio no se habla claro, se les, ok, tú aportas trabajo, tu salario para ese puesto, el salario de mercado es de $1,000, porque vamos a pensar el contador de la empresa, entonces quiere decir que si aportas trabajo, entonces vas a pagar con trabajo. Te podríamos hacer un cheque y nos endosas el cheque, o te damos el dinero y nos devuelve la plata, o simplemente nos dejamos el dinero como aporte. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque él no está aportando dinero, no está aportando en este momento el dinero que se requiere. A cambio, lo que él está diciendo es que aporto conocimientos. Surge la pregunta, entonces, ¿de qué vive este socio? Bueno, ese es otro tema. El tema es acá que él está diciendo, yo aporto trabajo y por eso es que yo quiero el 36%. Pero ¿por qué? Si él está después pidiendo un salario, entonces, ¿dónde está el aporte? Él podría decir, bueno, es porque yo tengo conocimientos especializados.
Si es así, en ese caso, pues también podríamos contratar a particulares, a otros profesionales, para que vengan con los mismos conocimientos especializados que esta persona y le pagamos y no tenemos que ceder acciones. Muchos empresarios traen talento humano calificado pensando que esta persona se va a comprometer con la empresa por ser socia y le ceden voluntariamente, sin ningún aporte de capital real, un porcentaje de las acciones, un 10%, un 20%, se las entregan. Luego el socio empieza a trabajar con la compañía, empieza a percibir un salario, porque ese fue el acuerdo, de buena fe se le dijo que sí, él no sacó dinero, ni tuvo ninguna erogación en su bolsillo, no hizo ningún esfuerzo a cambio del 10 o del 20%, porque a él se le garantizaron las mismas o mejores condiciones que las que él tenía en otra empresa. Pero bueno, este empresario inversionista, que es una figura muy usual y muy frecuente, pues para casarlo, por decirlo así, le dice, bueno, venite a trabajar conmigo, te mejoro las condiciones que tienes en aquella empresa y además te doy acciones. Lo peor es que se las da de una vez, sin haber visto los resultados, sin haber visto el compromiso. No es lo mismo conocer a una persona desde afuera en un evento social o porque es familiar, a verlo ya trabajando en la empresa. Es más, también se pueden dar situaciones en el futuro que hacen que esa persona de pronto ya no esté satisfecho con las condiciones que está ofreciendo o que también sucede lamentablemente muchas veces que viene otra compañía y le ofrece mucho más y él se olvida de que es dueño de una pequeña proporción o de una proporción de las acciones, renuncia, pide disculpas, muy apenado y se va. ¿Y qué pasa con las acciones? Ojalá, ojalá que él diga, ok, aquí están las acciones y te las devuelvo, discúlpame. Eso sería el escenario ideal, mas no siempre pasa, porque él no está obligado a eso. Él podría perfectamente irse, renunciar y llevarse sus acciones, pedir cuentas, luego estando incluso tal vez hasta en la competencia, o vendérselas a quien él quiera, si es que tienen algún valor o algún interés en el mercado. Entonces, es una situación muy incómoda. Lo tengo que hablar acá porque me lo han escuchado en las conferencias, los que ya estudiaron el curso de socios de negocios lo han visto y soy muy incisivo con esto. ¿Por qué? Porque lo he visto muchísimas veces. Me dedico a esto desde 1983 a la consultoría. He venido ofreciendo las conferencias de socios de negocios y de empresas familiares muchísimas veces y son dolores que tienen muchísimos empresarios, inversionistas, conflictos, familias destruidas, relaciones dañadas, porque no se conversaron claramente estos temas. Bueno, estamos hablando de cómo se calcula la participación accionaria. Hablamos del aporte en efectivo, que es muy sencillo. Hablamos del aporte en bienes, alquilados o entregados, como terrenos, instalaciones, bodegas, vehículos, maquinaria, etcétera. Hablamos de los aportes hechos en conocimiento, es decir, en tiempo laboral invertido, y podríamos agregar otras complejidades como son los aportes en intangibles. ¿Cuáles son? El know-how, el conocimiento, la especialización, que no implica 48 horas de trabajo semanales, sino la forma de fabricar un producto, una relación, un contacto, una alianza, el conocimiento de un país, de cómo se opera un país, un primer apoyo en los primeros meses de operación sin compromiso de ser un empleado futuro. Son aportes intangibles que se pueden medir de muchísimas formas. Por ejemplo, la forma de fabricar un producto específicamente. Si yo voy a traerme a una persona que me puede hacer esta pieza y que ya sabe hacerla y que la puede desarrollar, y él me dice, ok, yo te cobro, dame el 5% de las acciones y yo te digo cómo se hace esto, dónde se compran las materias primas, quiénes son los clientes, tengo los planos y demás, pues perfecto, me ahorro un tiempo. Pero podría yo también contratar a una persona para que me desarrolle este producto y me lo traiga dentro de 3 o de 4 meses. ¿Cuánto me costaría contratar a un profesional? Bueno, vamos a pensar que $5,000. Ok, entonces $5,000 es el valor del aporte que este socio me está haciendo.
Hay otros intangibles que cuesta mucho valorarlos, mucho más que este, porque puedo contratar a una persona para que un particular, sin darle acciones, para que me diseñe el producto. Pero, por ejemplo, podría ser simplemente un contacto de un cliente que me va a comprar las piezas. Y eso eventualmente me podría representar una venta de 10,000 o de $100,000 mensuales. Eso no lo sabemos. ¿Cómo le pongo valor a ese contacto, a ese aporte que este socio o este socio eventual o este socio potencial me podría estar condicionando? Tal vez él no quiere una regalía, tal vez él no quiere un porcentaje de las ventas o de las ganancias de ese cliente durante un tiempo, sino que él quiere ser parte de mi empresa y me dice, yo te entrego el contacto, pero yo quiero una participación de acciones en este negocio. Entonces, bueno, va a haber que de alguna manera proyectar las ventas y las ganancias de ese contacto. Igual si fueran proveedores, ya sabes que mucho de la ganancia es la capacidad de comprar la materia prima o el producto en la calidad y en las condiciones apropiadas para poder marginar más. Dicen los chinos, y creo que los judíos también, de que el negocio, la plata, las ganancias están no en la venta, sino en la compra. Entonces ahí ustedes van a entender por qué hay ciertos grupos empresariales o ciertas culturas de negocios en donde son tan fuertes y tan incisivos y cómo fortalecen su músculo para negociar en el momento de comprar. Claro, cuanto a mejores condiciones tengo yo al comprar un producto, llámese plazo para pagar o llámese precio al comprar, incluso muchas culturas pagan de contado para poder darse el gusto o el lujo, para poder tener el músculo para pedir los mejores precios de ese producto que quieren comprar. Entonces, bueno, ahí está parte del secreto. Eso, si un socio viene y te dice, yo te puedo aportar el contacto para que compres esta materia prima con un 20, con un 40% más barato, ¿cuánto me das de participación accionaria? Bueno, ahí en este caso, igual habría que proyectar la cantidad el volumen de materia prima que hay que comprar de ese producto, la economía y utilizar alguna herramienta financiera para traer a valor presente el valor de todas esas ganancias de esos ahorros que voy a tener gracias a este contacto y con base en eso establecer eh, un, un porcentaje de participación accionaria. Por eso es que dentro de estas charlas y dentro de socios de negocios debemos entender que hay muchos tipos de socios de negocios, porque si me aferro a que la única opción es entregarle acciones, entonces me vería metido en un gran lío porque podría perder una muy buena relación, un muy buen contacto si ofrezco poco porcentaje del que a la otra persona, el que le está esperando, o cedo demasiado solamente por un momento de debilidad o de necesidad y luego dentro de unos años me voy a lamentar de haber dado un porcentaje exageradamente por ese contacto. De hecho, tuve un cliente muy grande, una compañía muy grande que le fabrica, que maquila a las grandes multinacionales, que cuando la compañía nació, le cedieron un tercio a uno de los tres, son tres socios, pero originalmente vino un socio y trajo la idea del negocio, el contacto de una primera multinacional y les digo, señores, tengo un contacto que está interesado en que le maquilemos este producto, el volumen es de tantos miles de dólares, era una suma muy importante, eso fue hace más de 35 o 40 años, cuando ellos comenzaron, eran jovencitos todavía, ingenieros los tres, y ellos en ese momento pues no tenían nada en la mano, tenían el capital, esta persona no tenía el dinero ni el capital, entonces le cedieron el 33%. Pasan los años, ellos tres no tienen ningún conflicto, mueren los tres y los hijos se hacen cargo de la empresa y para ellos hoy dicen tu papá, le dicen al hijo de este señor, tu papá no aportó nada a la compañía, tiene un 33%, ustedes, la familia tuya, tiene un 33% a cambio de nada. Entonces, menospreciando ese aporte original. Estos dos socios
pudieron haber tenido todo el capital del mundo, pero este tercero, que no tenía dinero en esos momentos, les trajo y les puso un negocio entre manos. Ellos accedieron a un 33%. Pudieron haberle dicho, mira, te vamos a pagar $25,000 o te vamos a pagar durante un año el 5% de las ventas o el 2% de las ventas que le hagamos a ese cliente, ¿verdad? Pero bueno, ellos fueron muy visionarios y ese cliente les llevó a otro cliente, el otro cliente a otro cliente, y al final le fabricaban a 5 o 7 multinacionales, gracias a un primer cliente, gracias a una primera idea. Así que valorar el porcentaje de participación accionaria, una de las grandes tareas que se deben realizar antes de firmar la escritura de constitución, antes de hablar de porcentajes. Lo peor que ustedes pueden hacer es decir, vamos a partes iguales, solo para evitarse el conflicto. No siempre partes iguales es lo más justo. En ese caso, habría que optar por otros tipos de socios.